Qué placer poder saludarles nuevamente y llegar hasta ustedes a través del programa Los Investigadores Médicos. ¿Conoce usted las siguientes enfermedades? Zika, dengue, chikungunya. Bueno, de esto vamos a abordar en este programa acerca de cómo el ambiente, el clima, el agua reposada en algunos lugares pueden ser factores que influyen a que usted pueda estar propenso a uno de estos piquetes. Yo soy Evelyn Valdés y esto es el programa Los Investigadores Médicos. Los piquetes de mosquitos son muy comunes. A lo largo de nuestra vida hemos tenido un número inimaginable de este tipo de picaduras. De igual manera, las enfermedades de transmisión por este tipo de insectos son frecuentes y en las últimas décadas hay particularmente 3 enfermedades que han detonado una alerta de salud a nivel mundial: el dengue, el chikungunya y el Zika. El primero, el dengue, en los últimos 50 años se ha multiplicado 30 veces a nivel mundial, llegando a más de 50 millones de casos anuales. Se cuenta entre 250.000 y 500.000 casos de dengue hemorrágico y la muerte de 22.000 personas, sobre todo niños. El virus del dengue tuvo su origen en los monos y saltó a los humanos en África o el sudeste asiático. Fue una enfermedad geográficamente restringida hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los mosquitos fueron repartidos por el mundo mediante el transporte de cargamento. Según la Organización Mundial de la Salud, antes de 1970, solo había dengue en 9 países. Hoy se presenta en 100 naciones y más de la mitad de la población mundial vive en área de riesgo. El virus se transmite en un ciclo en el que el mosquito infecta al humano y viceversa. La fiebre chikungunya se describe por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Posteriormente aparecieron diferentes brotes en otras zonas de África y Asia, y en 2004 en Europa. En diciembre de 2013 se reportaron los primeros casos en la isla caribeña de Saint Martin, de donde se propagó a Sudamérica y Centroamérica en junio de 2014. La transmisión de la enfermedad no ha ocurrido en lugares que rebasan la altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar, lo cual se explica por el hecho de que los mosquitos no pueden vivir a estas alturas. La primera vez que se detectó el virus del Zika fue en una selva tropical de Uganda. Debe su nombre al bosque tropical de Zika, que es un lugar silencioso, casi de ensueño, formado por 25 hectáreas de exuberante vegetación. Hace casi 7 décadas, en ese lugar extremadamente apacible, los científicos descubrieron el virus que hoy tiene en alerta a gran parte de América Latina. Lo encontraron en 1947 en monos, 7 años antes de que se detectara la primera infección en humanos a 4.000 kilómetros de distancia, en Nigeria. Dichos científicos estaban investigando la fiebre amarilla. Y es así como surgen estas 3 enfermedades que tienen en jaque a toda América Latina y otros países del mundo. Por esta razón, hoy los investigadores médicos nos enseñan más sobre dengue, chikungunya y Zika. Es momento entonces de empezar con el programa Los Investigadores Médicos y ya está listo el doctor Jacobo Aguilar con nuestros invitados, así que bienvenidos. En efecto, Evelyn, esta tarde es muy importante para nosotros por el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar específicamente de dengue, chikungunya y Zika. Esa enfermedad, esa infección, esa epidemia que es prevalente en el mundo y Guatemala. Y para eso están conmigo la doctora Nancy Sandoval. Nancy, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias, Nancy es médico internista y es infectóloga, jefe de un servicio de infectología en el Hospital Roosevelt. Ahí está igualmente con nosotros el doctor Moisés Mayén. Doctor, bienvenido. Un gran gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor, muy amable por la invitación y también un saludo ahí a los televidentes, que esperemos que podamos brindar un buen conocimiento en este programa. Así es, el doctor Mayén es epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así es que arrancamos con el tema y vamos a hablar de dengue. Doctora, cuando uno habla de dengue, ¿qué información puede dar? ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Existe o no vacuna para esto? ¿Cuál es la prevalencia en Guatemala? ¿Qué ocurre alrededor del dengue? Sí, dengue sigue siendo la infección
a la que tenemos que tener mucha más atención. Es importante que ahora han sonado otras infecciones que se relacionan con picaduras o mordeduras de zancudos, pero dengue es la enfermedad de las que se escuchan que más mortalidad puede tener asociada y complicaciones. Eso lo hace todavía mucho más importante, la parte de la mortalidad que tiene incorporado el dengue. Sí, recordar que existen las nuevas clasificaciones que van llegando y ahora ya encontramos que se habla de dengue asociado a choque. Es decir, ya no esperamos que el paciente venga con sangrado evidente para considerar que el paciente puede estar complicándose. A lo mejor, y como usted me preguntaba en relación a prevención y vacuna, es importante, pero acá está con nosotros el doctor que hace epidemiología, que ya hablará del control vectorial, que es muy importante. Es correcto, dengue es al momento de las infecciones que más están hablando de dengue, chikungunya y zika, con la que contamos con vacuna disponible, pero recordar que son 4 serotipos y la protección que tenemos no es la misma para los mismos 4 serotipos. Claro, tal vez entonces regresándonos un poco antes de la parte puramente de la vacuna preventiva. Hablaba usted de choque ya en relación al dengue. ¿Uno puede hablar de dengue de manifestación leve o grave o qué ocurre alrededor de lo que se llama dengue hemorrágico? Sí, a ver, cuando hablamos de dengue, el paciente nota el cuadro de dengue clásico que le llamábamos antes, que es aquello que el paciente dice: tengo dolor de cuerpo, me duelen los músculos, me duelen los huesos, fiebre quebrantahuesos, me duele la cabeza, dolor de los ojos, un poco de cabeza. Puede o no haber el rash o el exantema en la piel, aunque en dengue suele aparecer al 4º o 5º día cuando el paciente dice que ya se nota mejor. Las manifestaciones hemorrágicas son diferentes, es decir, el paciente nota puntitos en la piel que nosotros llamamos petequias o moretones, ¿verdad? Ya el paciente nota salida de sangre a través de las encías, de nariz. Estas ya son manifestaciones hemorrágicas. Luego hay algunas que en el centro de salud evaluarán de acuerdo a cómo el paciente se encuentre, como pruebas del torniquete o esto, si el paciente se nota que es un cuadro que ya no está cediendo solo con acetaminofén. A nivel de la experiencia suya en el Hospital Roosevelt, que ven una gran cantidad de pacientes por la población tan grande que asiste, y a nivel privado en la clínica, ¿qué tanto es la prevalencia actual del dengue y sobre todo del dengue ha complicado? Sí, recordar que, a ver, prevalencia como tal, ya lo comentará el doctor más adelante, pero anecdóticamente lo que vemos en el Roosevelt, cuadros complicados asociados a dengue los vemos, a lo mejor más en las embarazadas, los vemos también en niños pequeños o en pacientes con más comorbilidades, pero no suele ser tampoco tanto los casos, ¿verdad? En la clínica privada por dengue solemos ver un poco menos. Ahora vemos más casos porque con estos del Zika y chikungunya los pacientes consultan más, pero no es la causa más frecuente en el servicio de infectología, aunque sí tiene un lugar importante dentro de las enfermedades que consultan. Doctor Mayén, del punto de vista epidemiológico, ¿cómo está la condición del dengue en Guatemala? ¿Está controlada? ¿Se espera que cada vez haya más? ¿Hay alguna respuesta efectiva para las medidas preventivas? Bueno, en realidad de las 3 enfermedades que las produce el mismo mosquito, Aedes, que ahora se le llaman arbovirosis, la de mayor incidencia es precisamente el dengue. Incluso en el mundo, desde los años 1950, ha aumentado 30 veces la incidencia del dengue para este año de 2016. O sea que el problema realmente ha venido en aumento. En Guatemala también es la de mayor incidencia. Tenemos más o menos, el año pasado hubieron 11.800 casos. 11.800 casos de dengue. en 2015 de dengue, con una tasa de 73 por 100.000 habitantes, y hoy para el mismo periodo de este año llevamos más o menos 5.800 casos con una tasa de 36 por 100.000. O sea que con estos datos tenemos una reducción de más o menos un 50% de la tasa de incidencia, ¿Y comparada con el 2015. ¿Esta reducción se debe a que sí se están tomando medidas? Yo podría pensar que realmente se han tomado
varias medidas. Creo que ha influenciado mucho las acciones que hace el Ministerio de Salud Pública desde el punto de vista de control vectorial y de movilización social, y creo yo también que la gente está un poco más, más conocedora de estas situaciones y está colaborando más en ese aspecto. Entonces yo creo que sí hay alguna, el efecto es bastante positivo de la reducción. Del punto de vista de la... Sí. ¿Tú quieres opinar algo más acerca de eso? En relación a eso, los datos reportados no ascienden más allá de los 130 casos complicados en esos números que el doctor comenta, ¿verdad? Sí, Así es qué que bien. esa es un poco la proporción. O sea que de alguna manera si vemos un decrecimiento en la detección o en el diagnóstico de esta Yo, enfermedad. sumando un poco a lo que el doctor comentaba, más allá del control vectorial, que como bien dice debe ser algo más a nivel de política de Estado, pero yo sí pienso que las personas en casa, al estar escuchando más información acerca del revuelo mediático de chikungunya, con esto del Zika, han tomado medidas para ir a buscar a casa también cómo revisar. De alguna manera pareciera que está haciendo esto efectivo. Vamos a continuar con la parte del dengue en cuanto a las vacunas, luego de que regresemos de un corte. Siga con nosotros. Datos importantes. El dengue es la enfermedad referente a piquete de mosco con mayor incidencia y mortalidad en la actualidad. Es la única infección para la cual existe una vacuna. Su funcionalidad depende del tipo de dengue que se padezca. Fiebre, dolor de cuerpo, músculos, cabeza y ojos, aparición de petequias. Si es hemorrágico, se presenta el sangrado. Estos son los síntomas del dengue. En lo que va del año en Guatemala, se han reportado 5.800 casos de dengue, presentando una reducción del 50% respecto al año pasado. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial y le invito por favor a que nos visiten nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Los Investigadores Médicos. Ya volvemos, no se despegue de nosotros. Al volver, seguiremos hablando sobre el dengue en Guatemala y aprenderemos a preparar repelentes caseros. Continuamos con Los Investigadores Médicos. Andrea, qué energía la de Esteban, se mira tan feliz. Sí, le hemos estado dando hierro vitaminado PS Pharma. Empezaré a darle a mi Carlitos. Para niños fuertes y con energía, necesitas hierro vitaminado PS Pharma, con un delicioso sabor a Tutti Frutti, elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien.